Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más desde el sótano de la historia, perdón. Bueno, tenemos el día de hoy un muy interesante tema para empezar a desarrollar. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el rock boliviano, esta vez de la década de los años 70. Tenemos precisamente para eh, continuar con esta seguidilla y continuar lo que es el desarrollo de lo que es la historia de nuestro rock boliviano a dos personas muy conocedoras del tema. Tenemos primero a Aldo Terrazas, estudiante de la carrera de Historia, y a Marvin Laura, egresado de la carrera de Historia. Entonces con los dos vamos a poder compartir y hablar un poco sobre lo que es este importante viaje a través de la música rockera de la década del 70 en este momento, y que bueno, vamos a empezar a poder compartir un par de los conocimientos y las experiencias que estas dos personas tienen. Bueno, a manera de dar una pequeña introducción previa, antes de darle la palabra a los dos panelistas, es importante tal vez tomar en cuenta algunos elementos importantes que tenemos dentro de lo que es esta época, tanto en el contexto mundial como en el contexto de lo que sucedía en Bolivia. Es bien importante tomar en cuenta que, bueno, ya para la década de 1970, el rock se encontraba en una fase muy fuerte de experimentación, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. Van a surgir nuevas experiencias de grupos, particularmente de países vecinos, donde vamos a tener una gran diversidad de géneros, una gran diversidad de propuestas nuevas. Igual a nivel global, la experimentación pasa de ser simplemente los sonidos de rock and roll que se dieron a inicios de los 60 a un paso muy fuerte a finales de la misma década de la experimentación, de la psicodelia y de la improvisación hacia otros avances distintos de lo que sería la música rock en general. Y es durante la década del 70 donde vamos a ver esto con mucha mayor fuerza a nivel de la música a nivel mundial, ¿no? Además de eso, también tenemos en cuenta que esta es una época en donde vamos a poder nosotros llegar a experimentar, llegar a ver muchos fenómenos, tanto políticos como sociales, que van a tener igual mucho impacto en lo que va a suceder a nivel mundial, ¿no? Por un lado, va a estar todavía permanente el hecho de la Guerra Fría. La Guerra Fría va a estar con, con mucha presencia todavía a nivel mundial. Vamos a tener en cuenta también la grave crisis económica proveniente de la crisis petrolera, especialmente para los países occidentales. Eh, un momento de gran cantidad de levantamientos sociales, revoluciones como la revolución iraní a finales de la década, o conflictos como los conflictos en Israel, como la guerra Yom Kippur, por ejemplo, o también eventos tan importantes que nos afectan directamente como son las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Particularmente en lo que sería Sudamérica, y en algunos hechos con conflictos armados mucho más serios en Centroamérica, ¿no? El momento este de la lucha contra el comunismo dentro de lo que sería el periodo de la década del 70, particularmente en América Latina, se va a expresar muy fuerte con una respuesta también por parte de la juventud, que va a expresar precisamente esta crítica. Y uno de los medios por los que va a expresar esta crítica va a ser precisamente el rock and roll, ¿no? Y el rock and roll aquí va a mostrarse, el general, lo que es el rock en general, se va a mostrar como una presencia viva y muy fuerte dentro de lo que sería estos símbolos de la juventud, ¿no? Como parte de esta imagen de rebeldía que vamos a tener. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, que bueno, para que podamos ir como en un formato de diálogo también con nuestros panelistas. Vamos a empezar con Aldo, para que nos pueda explicar un poco y que nos hable un poco sobre cómo cuál ha sido la influencia que tiene el rock boliviano durante esta década. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Una vez más aquí presente. Quiero empezar con un homenaje a Boris Rodríguez, que bueno, falleció hace unas semanas, que es
un músico baterista de, bueno, grandes bandas de rock boliviano, y que, bueno, he estado en todo el proceso de rock boliviano desde el nacimiento hasta hace poquito, y bueno, eso para empezar. Y bueno, la influencia del rock de los 70 viene agarrado de la mano del inicio, ¿no? De la nueva ola. Yo creo que es un proceso, bueno, que empieza en los 60 y que no termina, ¿no? Pero que está agarrado del proceso de la formación del rock de los 70, ya que muchos integrantes de la nueva ola pasan a formar proyectos de rock en los 70, ¿no? Ahora es importante igual entender el contexto en el que se forma todo este panorama del rock de los 70, ¿no? Ya que, bueno, en los 70 parte la influencia del rock psicodélico, ¿no? Es importante, que es un antes y un después de Woodstock, ¿no? Creo que ese es un punto de partida, el 69, porque, bueno, después de Woodstock, la juventud demuestra que el rock, o bueno, la juventud ya es rock es un movimiento de masas, y que, bueno, la juventud está totalmente organizada, ¿no? Para hacer festivales de tan gran magnitud, ¿no? Y eso es tratar de imitar también en toda Latinoamérica, ¿no? Los conciertos de rock de los 60, si bien eran en casas, en colegios, en los 70 pasan a ser festivales organizados ya fuera de casas, ¿no? Y empieza a haber un surgimiento igual en las ciudades de las famosas discotecas, ¿no? Entonces es un contexto distinto igual, no solo por las dictaduras que sí juegan, o sea, el contexto sí juega un ensalzante especial, digamos, que va a derivar en la identidad del rock de los 70, pero está acompañada de como una madurez del movimiento ya de los 60 y que se ve reflejada en los 70, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Marvin, igual, bueno, para preguntarte un poco igual sobre el impacto que va a tener algunas bandas, tal vez que nos puedas hablar que han tenido impacto o influencia dentro del rock boliviano de esa época, de influencia extranjera, digamos. Invitación una vez más. Sí, como decía Aldo, ¿no? Aunque, como bien señala él, se llega el Woodstock en 1969 como, digamos, la cúspide, pero también como comienza el debate, y hay un poco de debate ahí, ¿no? Que algunos que plantean que a partir desde este festival comienza un nuevo ciclo en la música. Algunos lo ponen también como el Festival de Altamont que hacen los Rolling Stones, y donde trágicamente muere una persona en vivo, ¿no? Y claro, solo para señalar dos aspectos, pero con el fin de la música psicodélica, en una generalidad, podemos decir que deja la puerta abierta para que se vaya experimentando aún más. Entonces deja la puerta abierta para que se dé a conocer lo que es el rock progresivo. En cuanto a eso, ya en octubre de 1969 es cuando oficialmente se dice que el rock progresivo inicia con el disco In the Court of the Crimson King, de King Crimson, aunque hay para algunos otros personas que, digamos, están dedicadas a la música y a su estudio, ponen un poco en debate eso, porque mencionan que el progresivo no comience en el 69, sino ya había comenzado antes. Ejemplos que ponen ellos, por ejemplo, es el caso de los Beatles, que ya con dos discos, con el Revolver y con el Sgt. Pepper, ellos mencionan de que comienza ahí, ¿no? Pero eso y eso depende de la interpretación. Ya hay algún otro autor que menciona de que antes de King Crimson, o sea, ya habían bandas que grababan en los estudios, pero no lo publicaban directamente el disco, sino se grababa y se guardaba el disco, entonces no eran publicados. Pero en la generalidad sí se puede decir que ha sido con King Crimson lo que ha empezado el rock progresivo. Ya después aparecen
bueno, a partir del 69, 70 están los grandes grupos, ¿no? Que viene con Yes, por ejemplo, Emerson Palmer, Jethro Tull y Pink Floyd, que pasa del psicodélico, bueno, y eso bueno, en su historia está más marcado porque el propio Sid Barrett que deja el 69 la agrupación, entonces pasan a experimentar aún más en Pink Floyd y a partir del A Source of All of Secrets sí comienza esa su etapa de experimentación y ya aún pasa hacia el progresivo. En cuanto a la influencia que ha llegado de los grupos extranjeros acá, ha sido marcado, digamos, Emerson, Lake and Palmer, eh, Pink Floyd y en algunos casos, bueno, también Uriah Heep y también se menciona a Santana, ¿no? Que lo de Santana siempre está vinculado más hacia lo latino, ¿no? Que lo particular de la banda es que utilizan la percusión, que es lo que le da ese otro sonido, más allá de, ¿no? Del excelente guitarrista de lo que es Carlos Santana, pero para mí en lo personal lo que marca la diferencia abismalmente son las percusiones. Entonces es ahí donde ellos sí tienen esa influencia musical extranjera. Ya más adelante se va a ver, digamos, qué tipo de música se va a hacer aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, para manera de seguir hablando, poder conversar un poco sobre el tema, que me parece que la manera de ver es introducirnos un poco en el tema, me parece una buena forma en la que nosotros podemos empezar a ver. Aldo, bueno, si nos podrías hablar tal vez un poco más sobre lo que sería este contexto en torno a lo que sería la música, qué géneros musicales surgen, tal vez podríamos hablar un poco también sobre cuál va a ser el contexto que va a tener entonces el rock a nivel, tal vez a nivel nacional, el impacto que va a tener este rock a nivel nacional, con relación a otros géneros que van a surgir también en esa época, ¿no? Tenemos en cuenta que, bueno, la década de finales de los 60, comienzos de los 70 es la época donde aparece también la música de protesta, la música latinoamericana con mucha fuerza. ¿Cuál es la respuesta que realiza el rock ante esto? Bueno, sí, bueno, los 70, bueno, prácticamente en los 70 el rock se abre a los subgéneros, ¿no? Dentro del rock mismo, es decir, empieza a haber diversidad. Entonces, los 70 empieza con el rock psicodélico, el rock progresivo, y termina a fines de los 70 con el punk rock, ¿no? Que es el cuestionamiento del rock progresivo y el psicodélico, y es un llamamiento como que al revival, el inicio del rock, ¿no? Simple y rebelde, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la coyuntura en la que encuentra el rock a finales de los 60 y 70 es igual muy importante, como decía hace rato, ¿no? Porque, bueno, aquí en Bolivia al menos se había muerto, bueno, el presidente Barrientos. Y mencionar una cosa, que el periodo donde Barrientos gobierna en su periodo de golpe de Estado y luego democrático, es el periodo donde se registran más discografía de nueva ola. Es decir, en el periodo de Barrientos hay un catálogo enorme de rock nacional, a diferencia de post Barrientos, los 70, que ya por la coyuntura de censura y demás es mucho menor, o sea, demasiado. Si bien en los 60 había una cantidad de bandas impresionante, también por la tendencia y la moda, y el golpe de la moda, ¿no? De lo novedoso, de la música moderna, como le decían. En los 70 hay pocos registros. Aparte que también hay que entender que el rock mismo cambia de la mentalidad de los 60, que eran los singles, es decir, sacar promocionales nomás, o sea, unos 4 temas por los discos chiquitos, y en los 70 se pasa al long play, con esta figura ya del rock progresivo y del rock psicodélico, que ya no solo se hacían canciones para el éxito, sino se trataban de hacer conceptos, ¿no? Con el rock, se trataban de armar un concepto de álbum, ya no un hitazo para la radio, por así decirlo, ¿no? Entonces, igual, este contexto de
de finales de los 60 y 70, que está enmarcada en la doctrina de seguridad nacional, anticomunismo. Bueno, posteriormente viene, bueno, tenemos el breve periodo de Torres, ¿no? Bueno, que está igual más enmarcada la problemática de consolidar por así decirlo, el nacionalismo revolucionario, ¿no? O retomar lo que al principio se había tratado de hacer con la revolución del 52. No aparece mucho la figura de la juventud de esa época. En cuanto a los discos y discografías, tampoco hay mucha claridad. Si bien hay ese periodo post-70, digamos, es último año de los 60, está ya Climax, está 50 de marzo. En los 70 ya se divide con Guara hacia adelante, ¿no? Y bueno, estas bandas ya estaban, este contexto yo creo que los obligaba igual a buscar una identidad, ¿no? Porque si bien ya se había pasado de este golpe de moda, las bandas estaban empezando a cuestionar por qué ponerse nombres en inglés, o por qué hacer tanto cover en inglés, ¿no? Por la coyuntura antiimperialista que había. Entonces empiezan a ponerse nombres más originales, por así decirlo, propios, como Guara, por ejemplo, Guara Estrella en Aymara, y a la vez también empiezan a componer canciones en español y que están más ligados a la realidad, ¿no? Y al sujeto mismo de la juventud, ya que en esa época, bueno, estaba ya el mundo de la juventud y la política ya se estaban ligando fuertemente. En el caso de Bolivia, por ejemplo, estaba el Ejército de Liberación Nacional, que bueno, había iniciado la posguerrilla la guerrilla de Oponte, donde, por ejemplo, Benjo Cruz, músico joven, había muerto, ¿no? Había sido batido. Entonces ya estaba empezando a ver esos vínculos que estaban empezando a unir fuertemente esta radicalización política juvenil con el mundo artístico, ¿no? Cabe, por ejemplo, igual mencionar un ejemplo que Gonzalo Hermosa, ya futuro después, digamos, el 76 o 75, si no me equivoco, igual estaba ahí enlazado en proyectos musicales con 50 de marzo, ¿no? Y eso, o sea, con eso quiero decir que ya los artistas, tanto del folclore, del canto protesta, del rock, ya estaban vinculados desde hace un tiempo atrás por todo este mundo artístico y la coyuntura de la represión, ¿no? Contra la juventud. Entonces hay que entender que es una necesidad que el rock se haya visto en esta obligación de empezar a hablar en español de lo suyo, empezar a identificar y buscar y cuestionar el rock mismo, ¿no? Que eso termina a nivel global con el punk, digamos, que cuestiona el rock que se había hecho todos los 70 y es como que un reset para volver hacia el principio del rock, ¿no? Minimalista y rebelde, como digo. En el caso de Bolivia, el punk llega mucho después, pero bueno, eso es lo que podría decir en cuanto a la coyuntura, más o menos, y el rock. Una cosa más, me olvido. Y igual, que bueno, todo este rock y esta identidad juvenil igual traen problemáticas que desafían la cuestión moral, ¿no? De la época y de la dictadura. Por ejemplo, el rock para ya la época de Panzer, ya con los militares en la calle, prácticamente estaba vinculado a la homosexualidad y las drogas, ¿no? Que bueno, que son temas que se van trabajando con la psicodelia, pero que bueno, están muy ahí presentes igual en el cliché del rockero, ¿no? Y por lo tanto se los ve como amenaza también, ¿no? Ellos también son obligados a defenderse con, bueno, arte, ¿no? A través de sus canciones y denunciando, por así decirlo, la censura más que todo a nivel general, si bien no son temas específicos de drogas y libertad sexual al principio, expresan, digamos, una rebeldía natural contra el que los oprime, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, muy interesante. Bueno, para continuar con esa línea, Marvin, tal vez nos podrías hablar un poco sobre el mismo contenido que hablaban estos grupos, ¿no? Tal como nos estaba comentando Aldo ahora, pero un poco sobre la idea, el
contenido mismo de las letras, si estas han evolucionado como veíamos previamente en los 60 las letras eran tal vez más sencillas, esta vez podemos ver algún cambio, alguna diferencia. Gracias. Sí, no es que quiera polemizar ni solo poner en claro que digamos que siempre el disco primordial, el más importante que hay es el Inca de Guara, porque se considera que es el primero que hizo fusión, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría apuntar que, digamos, ya ha habido intentos de fusión, o bueno, no intentos, sino fusión como tal. Por ejemplo, ya como habíamos hablado antes en el rock de los 60 de la nueva ola, ya habíamos hablado de Nevando Está, que ya de por sí es una fusión y que se ha hecho en el 67, ¿no? Y después hay de otro grupo muy interesante, una fusión del grupo Antares, que es de 1972, que es el Tundiki Rock. O sea, es la versión Tundiki de los afrodescendientes que lo llevan al rock. Claro, la letra, ¿no? Dice un poco, ¿no? Negros tocando con sus tambores, traen corazones alegres, salten fuerte con este compás, que hoy es fiesta para enamorar, los tundiques ya pasan lista, todos quieren la fila formar, o sea, es una invitación, digamos, de lo que representa ese ritmo, ¿no? De los afrodescendientes. Ahí todavía no se ve lo que es la letra como tal, pero la fusión como tal, digamos, del género con el rock ya está. Pero donde, y aquí sí es necesario remarcarlo, es en el Inca. Y como bien Aldo dice, eso es, si bien es la búsqueda de identidad, el rock, como también ya lo habíamos dicho, es identidad. Entonces es aquí donde, en Guara, donde sí se encuentra eso. O sea, y ellos no eran, digamos que han llegado a estas conclusiones porque sí, sino eran personas que se leían. Entonces, en base a eso, sí se puede entender cómo la evolución, digamos, de unas letras que hablaban del amor o del desamor han pasado a esto, a una identidad propia del país, en su contexto. O sea, uno de los temas más representativos es como sabemos, es Identidad, que habla, ¿no?, del pueblo enfermo y de la raza de bronce, que claramente hace una alusión a lo que se había escrito antes por, no me acuerdo ahorita si me lo recuerdan ahora, exacto, Alcides Arguedas, a principios del siglo. O sea, se quedaba con esas dos imágenes, ¿no?, de que el indio es de esta manera o se lo aprecia de esta otra manera. Entonces tenía ese contexto de maniqueísmo. Entonces, pero a mí en lo personal de Guara, el tema que, digamos, me representa un poco más por el contexto que tiene, porque esas taras que se tienen no habían sido superadas, se seguían con la misma, con el mismo pensamiento sobre el indio o sobre el indígena. Y el tema para mí que representa es eso, de Guara, es Guara, como tal del disco de Inca. Y les voy a leer parte de la letra. Indio que vas caminando por los senderos sin luz y estás triste sollozando. Quieres saber dónde ir, no te das cuenta que sufro al verte así. No te das cuenta que lloro y todo es por ti. Oh, mezcla de bronce y de tierra, indio sufrido te veo en mí. Sigue la estrella que va iluminando, sigue la Guara que te va a llevar. Es ahí donde se dan de cuenta de que hay un contexto. O sea, ellos no pueden mantenerse alejados de lo que es. Ellos no solo, digamos, escriben, sino van a compartir esa experiencia de vida. Y lo que me parece interesante de esto es que, digamos, es lo que también los Beatles habían hecho eso cuando se van a la India y se van a reunir, ¿no?, con estos maestros hindúes y buscan esa idea de
que hay otra percepción de las cosas. Y es precisamente, es algo muy interesante que justo por la música y en años posteriores hay una explosión por el conocimiento del mundo, del Oriente Lejano, de esa India, de la China, más allá. Entonces, eso es, digamos, se trae esas ideas hacia acá, pero aquí, en vez de ver hacia el Oriente Lejano, pero nos podemos ver hacia nosotros mismos. O sea, tenemos acá, tenemos el Oriente y tenemos aquí la zona andina, donde están los aymaras. Entonces, es donde ahí marca eso, digamos, toman algo, pero lo emplean aquí en el contexto boliviano. Y no es por nada, digamos, igual, Guara, por ejemplo, que me ha parecido algo muy interesante, es poder hacer presentaciones en las ruinas de Tiahuanaco. Y una idea que me viene a la mente, eso, o sea, ¿quién lo ha hecho antes? Ha sido Pink Floyd de 1972, cuando ellos se presentan en Pompeya, en las ruinas de Roma. Entonces, pero claro, la búsqueda es distinta. La búsqueda que tiene Guará es una identidad propia, una identidad nacional. Entonces, yo creo que es ahí en las letras donde podemos encontrar qué es lo que quieren, cómo entienden, cómo representar, cómo levantar una voz de tener en ese contexto. Muchas gracias. Muy interesante lo que estás mencionando. Y a manera de mantener este hilo, ya que estamos viendo mucho sobre lo que es el aspecto del contenido, la identidad que vamos a ver en ese tiempo, y también ver lo que es el contexto, ¿no? El contexto en este caso es muy fuerte relacionado con lo que es la época de la dictadura, especialmente la dictadura pancerista, ¿no? Que prácticamente abarca toda la década, ¿no? Hasta desde el 1971 al 78. Bueno, sobre ese contexto, Aldo, preguntarte a ti, ¿ha existido tal vez un rock contestatario a la dictadura? ¿Ha habido algún tipo de acceso, algún tipo de crítica con, por parte de los mismos músicos a la dictadura como tal? A nivel latinoamericano, sí. Es decir, muchos han denunciado de una forma no directa, no indirecta, eh, la represión que se vivía en Latinoamérica. A nivel Bolivia, no estoy muy seguro, la verdad, porque bueno, por ejemplo, yo con uno que considera Guara, que sí denunciaba, o más que denunciaba, que me indicaba, digamos, lo indio y el desfavorecimiento de cierta clase contra otras clases. Por ejemplo, Guara tocaba, y hasta yo tengo entendido, por ejemplo, tocaba en eventos para el gobierno, ¿no? De Banzer. Ahora, obviamente, no vamos a decir que por esto esta banda estaba a favor de las dictaduras, no para nada. Pero si había eso, quiere decir que había un vínculo, ¿no? Por ejemplo, Climax igual estaba conformada en una parte de su historia por un marín, ¿no? De Estados Unidos que, bueno, los ha visto tocar los Climax en el COE, si no me equivoco, y ha dicho, oh, me gusta el rock, y bueno, ha terminado cantando en la banda y tocando armónica, ¿no? Lo que me voy con esto es que sí había un cuestionamiento bueno, del contexto dictatorial, ¿no? Pero no sé si lo denunciaban, porque yo creo que si hubiera sido así, prácticamente hubieran estado vetados de ese tipo de cosas. Y la dictadura, si bien asociaba el rock con el comunismo, por así decirlo, o con la rebeldía, tampoco era que ha censurado el rock totalmente. A un principio de la dictadura de Banzer, por ejemplo, Radio Chuquisaca, que era la más activa en cuestión de rock, sí ha sido censurada, pero luego ha sido reaperturada. Como Marvin daba el ejemplo, igual Guara hacía actuaciones en las ruinas de Tiahuanaco y cosas así. Igual había festivales, ha habido una imitación de Woodstock aquí en La Paz, que se ha llamado Concierto Tahuantinsuyo, que se ha realizado en lo que ahora es Los Pinos, y todo eso era con cierto, era con a los ojos del Estado y de la gobernación, que eran permisivos con eso, ¿no? Entonces, no sé si realmente, digamos, en Bolivia al menos ha habido grupos que han atacado la dictadura directamente, ¿no?
si bien tal vez sí lo han hecho, hay canciones obviamente de reivindicación más que todo, que no es lo mismo que de denuncia. Eh, no, no creo que haya sido el mismo contexto en Bolivia que en otros países, que sí directamente, por ejemplo en Argentina, han censurado bandas y han mandado al exilio un montón de músicos. Cosa, por ejemplo, que aquí en Bolivia ha pasado, pero con el canto protesta, ¿no? Y no así con el rock, ¿no? Muchas gracias. Marvin, siguiendo sobre la misma línea, igual, y hablando un poco también para manera de continuar lo que estabas diciendo hace rato, que me parece un tema bastante particular, bastante interesante, el, sobre lo que sería esta mezcla tal vez, ¿no? De lo que sería la idea de la, de la modernidad que influye, que impacta con el rock and roll o con el rock en general, con respecto a esta mezcla, esta fusión que se puede dar con la identidad nacional, con la identidad, incluso con la música folclórica, ¿no? Pues nos podrías después hablar un poco tal vez sobre un poco más, a ver, expresar un poco más sobre las ideas de esta mezcla, de este impacto que va a tener tal vez entre lo moderno y si se quiere lo local o lo autóctono, tal vez podríamos hablar un poco sobre, nos podrías explicar un poco más. Se ha seguido esta corriente de la fusión con el rock. Han habido muchos otros ejemplos que han pasado. Otro ejemplo que me gustaría dar es de 1977 del grupo Manantial, que hace un cover de un tema de Mercedes Sosa, que es Indio Toba. Bueno, el Manantial lo llaman Indio Toba. El tema originalmente se llama Antiguos Dueños de las Flechas, que originalmente es de 1972. Claro, o sea, la idea de la fusión siempre ha estado presente. Como lo mencionaba antes, la idea era agarrar lo que se estaba haciendo, digamos, por decirlo, a mainstream, a nivel internacional, tomarlo y fusionarlo acá, digamos, y darle una propia identidad, si se quiere, en Bolivia. Claro, o sea, el caso más representativo y siempre se va a llegar al mismo punto va a ser con Guara, porque no solo a partir del Inca, sino la sucesión de los discos que vienen con el Maya, el Paya, el Kims, el Pussy, que todos ya representan este tipo de fusión, que también es debatible, porque algunos mencionan de que deja de ser rock y se dedica más al folclore, y mucho depende de eso, pero creo que se vuelve también dejar de por lado lo que es la identidad, o sea, la rebeldía, o sea, lo vamos a seguir haciendo y están acá. Y bueno, claro, y como lo que decía Aldo, ¿no? Y tiene toda la razón cuando menciona de que si bien se presentan, Guara se presenta, digamos, para algún acto o algo, o sea, y que el gobierno está enterado, es cierto, o sea, pero no por eso quiere decir que lo hayan apoyado. Es lo mismo que se podía hacer con otras dictaduras como la de García Meza, pero siguiendo con lo del rock, básicamente sería eso, de que la idea de la fusión siempre ha estado, incluso esto se va alargando hasta los 80s, donde baja un poco, se mantiene, y otra vuelta es en los 90s, donde ya vuelve a surgir y que hasta ahora, digamos, se sigue manteniendo, pero eso es, digamos, para hablarlo en otro momento, pero lo que se parece está acá, y si pueden, digamos, o sea, si tienen la curiosidad de poder entender más de lo que es esto del rock fusión, escuchen los discos de Guara, digamos, a cualquier persona que le encante el rock o la música en sí, no solo que se quede con el Inca, sino es que es ahí donde van a encontrar esa idea, esa búsqueda de identidad. Bueno, gracias. De manera de ir cerrando entonces con unas cosas que hemos hablado. Una cosa, perdón ahí, acotando lo del Marvin, que sí tiene mucha razón, que hay que escuchar, por ejemplo, Guara, no solo el Inca, para entender más o menos el rock de los 70, porque el rock en los 70 ya
deja de ser solo rock, por así decirlo, ¿no? El rock se convierte en una identidad juvenil, o sea, se convierte en una actitud, mejor dicho. Entonces ya no, el ser rockero ya no solo está encasillado en tocar rock, sino el ser rockero es tener la actitud del rockero, ¿no? Por más de que hagas música folclórica, porque bueno, ha pasado aquí con Guara, no sé, en Perú pasado igual, en Argentina pasado con León Gieco, qué sé yo. Y eso hay que entender, ¿no? Que el rock ha calado muy fondo para dejar de ser solo un género musical, sino así se transforma en una actitud juvenil, ¿no? Que desafía hasta la misma manera de hacer rock, ¿no? Eso. Muy bien, gracias. Bueno, manera de ir cerrando entonces, como les decía, pues excelentes sus intervenciones. Hemos hablado ya tal vez un poco mientras seguíamos con este diálogo, hemos podido hablar de algunas bandas, pero bueno, me gustaría que podamos hablar tal vez de algunas bandas emblemáticas de la década bolivianas, algunos discos importantes, si estos tienen algún legado. Eh, bueno, podríamos empezar contigo, Aldo, después continuamos con Marvin con la misma pregunta. Bueno, en cuanto a las bandas y discos de esta época, no son muchas, pero sí, bueno, está Guara, el Inca, está Climax, en cuanto a bandas, ¿no? Está 50 de marzo, está Antares, está Estrella de Marzo, igual que, bueno, Mandril, y entre otras, ¿no? Que muchas son formadas por integrantes de bandas de los 60, ¿no? Y su legado obviamente sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es creo la demostración de la madurez, ¿no? Del rockero de los 60. Es un rockero ya que va en busca de una identidad, ese es el mayor legado, ¿no? Ya no es el imitador, por así decirlo, ¿no? No, sin ser ofensivo al rock de los 60, pero ya no es esa sola moda, ¿no? Tal vez también por eso se explica que en los 60 haya habido un boom de bandas y en los 70 no, porque en los 60 es una moda. Una vez pasada la moda, en los 70 se quedan, por así decirlo, los más... los verdaderos, los true, ¿no? O no sé, o los que tienen más convicción, ¿no? Que van, y en el caso boliviano es que tienen mucha convicción porque son músicos que muchas veces se van afuera, inclusive los Guara, Antares, se van a Buenos Aires a ver festivales para conectar la música, los mismos vínculos empiezan a nacer en esa época, ¿no? Del rock latinoamericano entre bandas y músicos. Boris Rodríguez, por ejemplo, toca en Argentina en la banda Arcoiris, ¿no? Es un gran hecho, digamos. Y entonces la influencia, mejor dicho, el legado es ese, ¿no? El legado es haber consolidado el rock, ya no solo como moda, sino como una actitud rebelde, como una forma permanente de expresarse, ¿no? Sí, creo que Aldo, perdón, ya dijo todo sobre los grupos. Solo mencionar y complementar, digamos, de esta idea de los imitadores, porque también Aguara se lo ha acusado de que estaban imitando a Uriah Heep, claro, era una influencia directa, eso no se puede evitar. Escuchando otros discos también se nota, digamos, que hay influencia mucho de rock progresivo, pero yo no lo veo, digamos, como imitadores o que solo son bandas que hacen covers, sino, digamos, es para mí como que hicieran un homenaje a las bandas que ellos admiran y tomarlo, como digo, como lo había mencionado antes, tomar esos elementos y darle una identidad propia aquí, de aquí de Bolivia. Simplemente mencionar que yo sé que es pedir tiempo a la gente que escuche discos, pero al menos escuchen el Inca y escuchen el Gusano Mecánico de Climate, que son dos discos de verdad que son fundamentales, y escúchenlos y por ahí les puede gustar, y
continuar, pero al menos escúchenlos, que creo que son dos grandes discos bolivianos que están en la historia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a manera de concluir, yo creo que no podría terminar esta charla, este programa, tal vez sin yo preguntarles lo siguiente, ¿no? Y es también una pregunta para ambos. ¿Se podría decir entonces que el rock boliviano obtiene su identidad en este periodo, en esta década? No sé si podemos empezar con Aldo. Gracias. Obtiene, no sé si obtiene, pero, o sea, sí, aunque es un proceso largo, ¿no? De obtener algo, sí es que se inicia, digamos, se consolida. La identidad del rock nacional, sí, porque empezamos a hablar de nosotros, ¿no? Empezamos a mirarnos al espejo con el rock, digamos, ¿no? De la mano. Los 80 es un periodo igual oscuro todavía para el rock, y los 90 vuelve a resurgir, digamos, de una manera más comercial, tal más cómoda, no porque comercial es un término muy ambiguo, pero en los 70 es donde sí, digamos, el rock empieza realmente a ser usado como arma de expresión, ¿no? Y por lo tanto sí se inicia y es el empiezo de lo que seguimos buscando, y yo creo, ¿no? Que es una manera de identificar nuestras raíces con lo foráneo, ¿no? O sea, conectarnos con lo moderno, ¿no? El rock, eso es lo que he hecho en los 70, es prácticamente empezar a, ¿cómo se dice?, amalgamarse con la realidad, ¿no? Lo de afuera, empezarlo a hacer lo nuestro, ¿no? Y no sé si, como digo al principio, si se consolida, así como que encontramos, ¿no? Pero sí es un gran ejemplo de búsqueda hacia lo nuestro y de perseverancia en cuanto a hacer lo que te gusta, pero no olvidar tu pasado. Sí, estoy de acuerdo con Aldo, y esta idea de identidad no es algo que se consiga de la noche a a la mañana, sino es una construcción de día a día. Toma su tiempo y, o sea, no hay cosas que no sean estáticas, o sea, todo fluctúa por el cambio. O sea, hoy me puede gustar un grupo de rock y mañana quizás ya no, porque, o sea, uno con el tiempo madura, asume otro tipo de responsabilidades, se siente en otro momento, y quizás la música que escuchaba antes ya no representa lo que esta persona siente, sino busca otras cosas, busca otras respuestas, porque tiene preguntas que se hace a uno mismo, y las respuestas que a veces uno busca para poder resolver estas ya no está en la música que escuchaba antes. Al menos me ha pasado a mí que música que escuchaba antes ya le he dejado de escuchar simplemente porque ya no me da lo que tal vez estaba buscando. Y me parece lo mismo que ha pasado ahí en los 70s con esta idea de identidad, porque ha sido una construcción, y Aldo tiene toda la razón cuando dice que hasta ahora se sigue buscando eso, y es porque, sí, claro, en los 90s es cuando ha vuelto a resurgir esto, y porque, digamos, la sociedad también había cambiado, o sea, no hay que olvidar que, o sea, en 20 años muchas cosas pueden pasar. Entonces, esta construcción de la identidad, puedo decir que ha empezado y y se ha ido consolidando poco a poco. Bueno, muchas gracias tanto a Aldo Terrazas como a Marvin Laura. Ha sido un gusto tenerlos aquí en un nuevo episodio más sobre lo que es la historia del rock, la historia del rock boliviano, dentro de nuestro ciclo de programas desde el sótano de la historia. Bueno, una vez más agradecerles a ambos por sus aportes, por su participación, y bueno, pues hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, muchachos. Chao, gracias. No toque ese botón, que aquí empiezan los principales. Bien.